Bueno, yo no lo voy a hacer tan corta como el doctor Herbert, pero tenemos poco tiempo y hartas cosas que conversar y me pidieron a mí que les hablara un poco del manejo ambulatorio de la embolía pulmonar, que así a buenas a primeras suena como algo raro, sobre todo en nuestro medio, diagnosticar una embolía pulmonar en la urgencia y mandarla a la casa. En verdad uno se siente un poco incómodo, voy a tratar de que se sientan más cómodos con el tema al final de la presentación. Cuando hablamos de la embolía pulmonar, ¿no es cierto?, pensamos que es una patología grave, y es cierto, un 10% de los pacientes que sufren una embolía pulmonar mueren dentro de los primeros 3 meses hechos del diagnóstico. Pero la verdad es que ese es un número promedio y la letalidad es muy variable y puede variar desde menos de un 1% hasta más de un 50% dependiendo del escenario clínico. Y así ustedes pueden, este gráfico es antiguo pero me gusta bastante, ustedes pueden ver cómo la mortalidad que está aquí en la vertical va cambiando en la medida que el paciente tiene una presentación clínica, que eso es lo interesante. Siempre aquí, la clínica, ¿qué es lo que manda? Muerte súbita, obviamente el 100% se muere, pero el paciente que tiene un paro, que está choqueado, tiene mortalidades elevadas. Pero el paciente que no tiene shock, ustedes pueden ver que en verdad las mortalidades son bastante bajas. Y la mortalidad no va a depender solamente del tamaño del émbolo, sino que también de algunas comorbilidades que pueda tener el enfermo, en particular su estado cardiopulmonar previo y si la embolía pulmonar es producida o no por una patología oncológica. Ahora, ¿de qué se nos muere en agudo el paciente? El paciente que llega y que dentro del hospital, porque llegó vivo a la urgencia. ¿Cuándo se va a morir en el hospital o poco después, digamos, es el paciente que sufre un shock cardiogénico por disfunción del ventrículo derecho? Entonces, es tal el volumen de sobrecarga, tal la presión en la circulación pulmonar que el paciente finalmente claudica y el paciente fallece. ¿Y cuál es nuestra meta terapéutica en ese escenario? Es revertir la sobrecarga del ventrículo derecho y eso eventualmente lo haremos con trombolisis, ya sea farmacológica o mecánica. Sin embargo, una vez que el paciente ya sobrevive esa etapa inicial, ¿de qué puede morirse, no es cierto? Si ya sobrevivió a esa embolía pulmonar y su sistema circulatorio fue capaz de soportar la injuria, se va a morir si recurre, o se va a morir de su patología de base, en particular cuando la embolía pulmonar fue condicionada por un cáncer. Por lo tanto, ¿cuál va a ser nuestra meta, nuestro objetivo terapéutico? Va a ser prevenir esa recurrencia, evitar que el paciente tenga otra embolía que eventualmente haga que su outcome sea negativo. Y en ese sentido me interesa dejarles muy claro este mensaje. Ustedes pueden ver aquí cómo la incidencia, o sea, el número de recurrencias, evidentemente va aumentando a través del tiempo. Voy sumando recurrencias y por lo tanto la línea va hacia arriba. Sin embargo, cuando ustedes analizan en esta línea cortada cuál es el riesgo que tiene el paciente de recurrir por unidad de tiempo, ustedes pueden ver que el riesgo es muy alto al inicio. O sea, mientras más cerca estoy del evento agudo, más riesgo tengo de recurrir y este riesgo baja rápidamente y ya en 1, 2, 3 meses se aplana a valores muy bajos. Por lo tanto, el periodo inicial, cuando yo debuto con el evento, es mi periodo crítico en el que tengo más riesgo de sufrir complicaciones posteriores. Y esto se ve reflejado en un estudio ya antiguo y clásico, pero que es interesante, es la época cuando usábamos heparina no fraccionada como herramienta principal para anticoagular, y ustedes pueden ver el outcome que tenían los enfermos que quedaron bien anticoagulados las primeras 6 horas. Esta es la tasa de recurrencia de los pacientes que tenían un primer TTPA en rango terapéutico versus la tasa de recurrencia de los pacientes que quedaron mal anticoagulados en el primer TTPA, no importaba cómo les fuera después. Y ustedes pueden ver que la incidencia es muchísimo mayor en los pacientes que no quedan bien anticoagulados en forma precoz. Así que el mensaje es que el periodo inicial es crítico y que tenemos que anticoagular a los enfermos de manera rápida y eficiente. Ahora, como conversábamos, antes la herramienta terapéutica más utilizada era la heparina no fraccionada, pero hoy la verdad es que seguimos utilizándola en algunos casos, en particular cuando el paciente tiene falla renal severa y su clearance es menor a 30, cuando el riesgo de hemorragia es alto y nosotros queremos tener una herramienta que podamos revertir rápidamente y con la que contemos con un antídoto como la protamina que revierte al 100% del efecto. También cuando el paciente tiene peso extremo y nos complica un poco utilizar otras herramientas. Sin embargo, en el resto de los pacientes, la heparina no fraccionada ha sido reemplazada hoy por heparinas de bajo peso molecular, en nuestro medio enoxaparina o dalteparina, administrados por vía subcutánea y que se ajustan por kilo de peso y que no requieren monitorización de laboratorio.
y más recientemente por los nuevos anticoagulantes, ¿no es cierto? Rivaroxaban, Apixaban y Dabigatran, que son los que existen en Chile hoy por hoy. Ahora, teniendo esto en mente, ¿quién podría tratarse en la casa? Suena extraño. Y podemos definir distintos elementos que determinan el outcome del enfermo, ¿no es cierto? La recurrencia, como ya conversamos, otras comorbilidades importantes como cáncer, que tenga un EPOC, por ejemplo, previo, o una insuficiencia cardíaca, y por supuesto la presencia de disfunción ventricular derecha, que es lo que termina haciendo que el paciente fallezca. Entonces, probablemente si uno se imaginara así intuitivamente qué pacientes podrían manejarse en la casa, lo primero es pacientes que no tengan estos factores que conversamos, ¿no es cierto? Que no tengan una enfermedad pulmonar severa, que no tengan insuficiencia cardíaca, que no tengan eventualmente un cáncer. Y otros elementos que ya son más prácticos, como que el paciente no tenga un dolor severo que requiera tratamiento endovenoso, que no esté hipoxémico y que requiera suplementación de oxígeno, que no esté sangrando activamente y que obviamente uno crea que va a seguir con la terapia en forma adecuada y que tenga una red de apoyo también presente. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a tomar finalmente la decisión de qué hacer con el enfermo, ¿no es cierto? Lo importante y lo clave es estratificar el riesgo. ¿Y qué herramienta voy a utilizar yo para estratificar ese riesgo? Cuando yo quiero plantear un tratamiento agresivo, dígase trombolisis, yo quiero una herramienta que sea lo suficientemente útil para predecir mortalidad, ¿no es cierto? Y complicaciones. Pero cuando quiero mandar al enfermo para la casa, lo que yo quiero es una herramienta que me asegure que ese enfermo no va a tener complicaciones, que excluya la mortalidad y el riesgo de recurrencia y por lo tanto probablemente tenga que utilizar herramientas que son distintas. Entonces, ¿cómo estandarizo? ¿Cómo elijo finalmente el paciente que puedo mandar a la casa? Hay distintas estrategias, distintos mecanismos. Uno son los scores de predicción clínica, algunos exámenes de laboratorio, BNP, troponina, etcétera, o imágenes. Vamos a revisar muy cortito, porque tenemos poco tiempo, todas esas cosas. Pero quizá lo que más me interesa es que se queden es con esto, que es lo más simple. Esto se hace en 30 segundos en un servicio de urgencia, no requiere ningún test de laboratorio, no requiere nada. Y ustedes pueden ver que una vez que tienen hecho el diagnóstico de embolía pulmonar, pueden aplicar el score de PESI, que es el más validado, el más estudiado. Este es el score clásico, que es un poco engorroso, difícil aprendérselo. Se van a demorar más de 30 segundos, pero hay una versión simplificada, que es la que me interesa que conozcan, que es muy fácil de aplicar. El paciente tiene, ¿no es cierto?, más de 80 años, tiene un punto, si tiene cáncer tiene otro, si tiene falla cardíaca o enfermedad pulmonar previa, un punto también, si está taquicárdico, si está hipotenso o si requiere oxígeno. Así de fácil. Si el paciente no tiene ninguna de esas cosas, tiene 0 puntos, el paciente es de bajo riesgo. Si el paciente tiene 1 más, es de alto riesgo. Y no nos complicamos más la vida. ¿Ok? Si ustedes se fijan, 0 puntos, riesgo de mortalidad a 30 días, 1%. ¿Ya? 1 más puntos, 10%, y ahí va a depender obviamente de otras características. Si ustedes pueden, en el estudio inicial de derivación y validación de este score, pacientes con el score original y con el score simplificado, esto es lo que me interesa, el valor predictivo negativo para mortalidad, 97,5 con el score más engorroso, y miren, 99% de certeza de que ese paciente no se va a morir por embolía pulmonar utilizando el score simplificado. 36% de esta corte cumplía con un score de 0 y 30% utilizando el score de PESI simplificado. Así que 1/3 de los enfermos que ustedes vean con embolía pulmonar en 30 segundos pueden tomar la decisión de eventualmente enviarlo a la casa con un bajo riesgo. ¿Qué hay de imágenes? La ecocardiografía, ¿no es cierto? La disfunción ventricular derecha. Hay varios registros, no les voy a mostrar todos los datos, pero un montón de estudios muestran que los pacientes que tengan disfunción ventricular derecha tienen más mortalidad. Eso está claro. Sin embargo, su rol en pacientes que están normotensos, que no tienen compromiso de la macrodinamia, es bien dudoso y los criterios están poco estandarizados. Les voy a mostrar después. Lo otro es el angiotac. Habitualmente hacemos el diagnóstico con la tomografía, ¿no es cierto? Y probablemente en el mismo examen en que hacemos el diagnóstico tenemos información pronóstica relevante, midiendo, ¿no es cierto?, la relación entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Cuando esa relación es de 1 o más, o sea, el ventrículo derecho es del mismo tamaño o mayor que el ventrículo izquierdo, probablemente haya disfunción ventricular derecha y eso se asocia a más mortalidad. En este estudio ustedes pueden ver el valor predictivo
negativo que me interesa para mortalidad es muy bueno, 98, 97%. O sea, permite estratificar y que si el paciente no tiene este crecimiento ventricular derecho, su riesgo de mortalidad por TEP es muy bajo. Ahora, su rol es identificar estos enfermos y su uso para mandar a los enfermos para la casa no está estudiado. Otros marcadores, BNP, hay varios estudios, les traje este porque me pareció interesante, más de 200 enfermos incluidos en este estudio, poquito más de un tercio de la serie tenía un ProBNP bajo y esos pacientes fueron enviados a la casa, y ustedes pueden ver que de esos enfermos, 0% de mortalidad, 4,6% se rehospitalizó por motivos ajenos a la embolía pulmonar. ¿Ya? O sea, un examen que también es sencillo, que es rápido, permitiría ayudar en algo. Ahora, me parece a mí que con el PESI es suficiente, pero si quieren asegurarse un poco más, pueden tener el BNP. Otro examen interesante, troponina ultrasensible. Este es un estudio que combina el score de PESI con la troponina. Más de 500 enfermos. Y ustedes pueden ver que los pacientes que tenían troponina ultrasensible baja, 1,9% de complicaciones a 30 días. Los pacientes con el score de PESI, 1%. Y así quieren estar hiper seguros, usan los dos juntos, 0% de complicaciones a 30 días. Ahora, de este grupo, 15% tenía disfunción ventricular derecha en el ecocardio. Es un ejemplo como, en verdad, cuál será el rol realmente del ecocardiograma en estratificar riesgo cuando esta población, un 15%, hubiera perdido la oportunidad de manejarse en su casa. Este otro estudio que me gusta porque pone a competir este score de PESI, que es fácil de aplicar, con otras maneras de estratificar riesgo que son más complejas, como el score que conocen de riesgo bajo, riesgo intermedio y riesgo alto que utiliza la Sociedad Europea para estratificar riesgo. Este es el score de nuevo, súper sencillo, y este es el score de la Sociedad Europea de Cardiología, ¿no es cierto?, que clasifica a los pacientes de alto, intermedio o bajo riesgo de acuerdo a si hay hipotensión o shock, disfunción ventricular derecha en alguna imagen y algún biomarcador positivo. ¿Me acuerdo? Ahora, cuando ustedes comparan hacer este ejercicio que implica clínica, exámenes de sangre y alguna imagen, con este score que basta hacer algunas preguntas, ustedes pueden ver que la mortalidad en el grupo clasificado por este score como bajo riesgo fue de un 3,4% y utilizando el score de PESI de 0%. O sea, de nuevo, una herramienta clínica muy sencilla, supera el rendimiento para este escenario, identificar pacientes de bajo riesgo, que utilizar exámenes de sangre e imágenes. Otro estudio, buscando más especificidad, más sensibilidad, estudio reciente, utilizó el score de PESI, troponinas, BNP y ecodoppler de extremidades inferiores. ¿De acuerdo? Más de 800 enfermos, 57% por score de PESI fue clasificado como bajo riesgo. A ese grupo le agregaron la medición del BNP, BNP menos de 100 y PESI bajo riesgo, que es casi un 40% de la serie. Complicación a 30 días, 0,9%. Hubo una muerte que fue por una hemorragia intracerebral y el valor predictivo negativo fue de un 99% por mortalidad por TEP. O sea, aquí PESI más un BNP bajo riesgo. Este mismo estudio generó este score, estimate, lo pueden encontrar en esa página, pprognosis.org. Es sencillo, acá está el score de PESI y acá está las troponinas, el BNP y el Doppler con ONOECO y les va dando el riesgo de mortalidad o de alguna complicación asociada a la embolía y eso lo pueden encontrar en cualquier computador, es de acceso gratuito. ¿Ya? ¿Qué evidencia? ¿Existen estudios? ¿Alguien ha sido tan osado como para mandar enfermos a la casa? Sí, hay varios estudios. Este es el metaanálisis más reciente que les traigo a colación, publicado en el año 2013, 11 estudios, la mayoría de ellas cortes prospectivas, solamente 3 estudios randomizados y la verdad es que de esos 3, uno realmente randomizó a manejo intrahospitalario contra manejo ambulatorio, más de 1.200 enfermos y el manejo fue casi totalmente con heparina de bajo peso molecular y haciendo traslape a warfarina. Los nuevos anticoagulantes todavía no estaban aquí en el escenario. Pueden ver acá, recurrencia de eventos tromboembólicos, 0,28%, hemorragia 0,46%, mortalidad 0,41%. ¿Ya? El problema de este metaanálisis, cada estudio incluyó a los enfermos de manera distinta,
elegían a los pacientes de bajo riesgo con herramientas distintas, así que es un poco difícil de interpretar, pero independiente de la estrategia que utilizaran, los riesgos son bajísimos. Complicaciones tardías, 3 meses de seguimiento, los mismos números súper bajos. ¿De acuerdo? Ahora, si no los he convencido porque todavía son un poco reacios a manejar a los pacientes, los invito a revisar lo que hacemos con neumonía. No les tengo que enseñar yo esto, imagino que todos se saben de memoria el CUR 65, ¿no es cierto? Pero este es el diagrama de flujo, CUR 65-01, mortalidad esperada 1,5, los mismos números que yo les estoy contando, o incluso un poco más altos para embolía pulmonar, manejo ambulatorio. ¿Okay? Así que no les estoy planteando nada muy rebuscado, lo importante aquí es estratificar el riesgo, identificar pacientes que son realmente de bajo riesgo y manejarlos en la casa. Por lo tanto, ¿cuáles serían las conclusiones? El manejo ambulatorio de un grupo importante, alrededor de 1/3 o más de enfermos con embolía pulmonar, parece más que razonable. No hay un abordaje universalmente aceptado, pero distintas estrategias han demostrado ser útil y probablemente la aparición de los nuevos anticoagulantes aumenten el interés por plantearse al menos esta idea. Hoy en nuestro medio es difícil decirle a un enfermo, inyéctese heparinas de bajo peso molecular y haga su traslape, etcétera, pero con los nuevos anticoagulantes esto parece ser más que viable. Por último, ¿qué dicen las guías o las últimas guías Chesta al respecto en pacientes de bajo riesgo? En que las circunstancias sean adecuadas, alta precoz es sugerible por sobre el manejo intrahospitalario. Esa creo que es la última. Sí. Muchas gracias, doctor Eisman. Tenemos tiempo para una pregunta. Doctor Eisman, la gente nos pregunta sobre qué anticoagulante nuevo oral usaría usted al principio, en qué dosis, y quién debe realizar el seguimiento de estos pacientes. Si debe ir a un polimedicina interna o si pueden ir directo a medicina general, por ejemplo. Buena pregunta. A ver, primero, ¿qué fármaco utilizar? Existen estudios con los tres fármacos en Chile, con dabigatran, que se llama Recover, con apixaban, que se llama Amplify, y con el rivaroxaban, que se llama Einstein, ¿ya? Y los tres han demostrado ser al menos equivalentes con warfarina. El único problema con el estudio con dabigatran es que sí hicieron traslape. Utilizaron heparina inicialmente, hicieron un traslape que duró en promedio un poco más de una semana y después siguieron con el fármaco oral puro. Los otros dos estudios, con apixaban y con rivaroxaban, usaron una estrategia distinta, sin traslape con ninguna droga parenteral, y lo que hacían era darles dosis mayores los primeros días, ¿ya? Así que me parece que para una idea como esta, y basado en esa evidencia, lo más claro sería usar o apixaban, que en Chile se llama Eliquis, o el rivaroxaban, que se llama Xarelto. Usar dosis más altas, con rivaroxaban 3 semanas se usan 15 miligramos cada 12 y después 20 miligramos al día como mantención. Y con el apixaban se usan 10 miligramos cada 12 por una semana y después 5 cada 12. ¿Ya? Acuérdense que también se excreta en vía renal, así que si el clearance está bajo 30, no lo usen. Si está entre 30 y 50, ajusten la dosis. Si está sobre 50, dosis estándar. ¿Y quién tendría que controlarlo? Un internista, obvio. Si me pregunta a mí, un internista. ¿Cuándo precozmente? Probablemente un control precoz dentro de esa semana y después ya, si no ha tenido ninguna complicación, el paciente está adheriendo bien a la terapia, puede ser en, qué sé yo, 1 o 2 meses más después. Pero... Muchas gracias. Muchas gracias. Ya.